Gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Estar aquí adelante. Já me deram vários tips a hablar despacio, sem prisa. Gracias. Eu não sei porque, como brasileiro que sou, sempre nos toca algumas coisas que às vezes não nos gustam, não? Quando hablo com pessoas de afuera, a primeira pergunta que me fazem é se conheço algum jogador de futebol, se conheço a Pelé ou Ronaldinho, quem seja. Pero quando estou no meio de crentes, me fazem outra pergunta: ¿eres de para de sufrir? Pues les vou dizer que não sou de para de sufrir, ¿ok? Há muitas outras igrejas em Brasil, muitas outras, então já podem descansar que aqui não está para de sofrer hoje. Calmem-se, tranquilos. Eu dou graças a Deus por estar aqui, depois de 2 anos e meio que Deus nos ha permitido estar aqui com vocês em México. Amo este país. Deus nos ha levado a diferentes partes, a hacer diferentes coisas. Pero sempre México é ponto de referência em nossas vidas. Desde o ano de 86 temos uma relação muito forte com México, com os meus papás e a mim, e eu vim a ser no instituto aqui, depois regressei, me casei, e Deus nos levou a um ministério, e nesses tempos, quando estávamos nos preparando, eu pensei que já estava listo, e sempre temos às vezes a ilusão de que pensarmos que já sabemos alguma coisa e que já estamos listos. Pero la verdad es que tengo una noticia que darles y a lo mejor te va a chocar y te va a decir no entender las cosas, pero servimos a un Dios que es infinito y que desde que tengas una actitud correcta, Dios siempre te va a llevar más allá y Él siempre te va a llevar más pasos más adelante. E eu pensei que, por ser hijo de pastor, por fazer 2 institutos bíblicos, 3 na verdade, já estava hecho e já estava listo. E me acuerdo que no primeiro ministério que estava, na congregação que estava, éramos encarregados da alabanza e a coisa se iba caminhando muito bem. E eu sempre tenho medo quando as coisas se vão caminhando bem, porque quando vão caminhando bem é quando Deus começa a te ensinar as coisas. E a maneira que Deus ensina às vezes não é muito rica a nossos próprios olhos. E pensando em tudo isso, a alabanza estava padre, estava muito chida já. Mira, já sou chilango. O espanhol que aprendi é chilango, ok? Perdóname, algumas palavras que são assim, pero a los que me conhecem, já estou esperando os chismes depois. Pero estava tudo bem e de repente Deus chega com minha vida e diz: sabes que não te quero aqui. E leva a mim, leva a minha esposa, e eu sou filho de missionários, meus papás são missionários, e eu sempre dizia: sabes que? Eu quero ser abogado. Não deu certo porque na carreira de abogado descobri que tenho que estudar muito e não me gusta muito estudar. Eu dizia: vou ser dentista. Tenho pavor a agujas, a todas as coisas que fazem os dentistas. Quer me torturar, ponga o motorcito que está, me passo mal. E disse: vou ser piloto de avião. Com o peso que trago, não me deixaram. Dijeron que el avión iba a volar así. Entonces, pues lo último que me toca voy a ser pastor. Voy a trabajar en la iglesia. ¿Y qué crees? Trabajé en la iglesia. No, Dios, te voy a servir. Yo me acuerdo que mis hermanos ya estaban todos envolvidos en el ministerio y yo siempre elijo más
A pesar de ser el primero, el que más atrás me pondría, ¿no? Y después de sufrir un accidente y pasar por el valle de la sombra de la muerte, ver la muerte así a tu frente, tú dices, ahora, ¿de qué vale la vida? Y Dios decía lo siguiente: Dios, te voy a servir, pero con una condición: nunca me pongas de misionero. Porque los tiempos que fuimos misioneros, las primeras épocas, créanme, yo soy ya viejito, ya tengo casi 40, ya estoy llegando a los 40, y nos tocó un tiempo muy difícil en Mozambique. Y pasábamos por cosas y siempre vimos las manos de Dios, la provisión de Dios, todo Dios estaba con nosotros, o sea, nunca nos faltó nada. Pero yo sufrí cosas y que Dios decía, yo no quiero que mi hija o que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Y cuando me casé, el sueño que traíamos de tener un hijo era muy grande y Dios nunca nos regaló el hijo. Y Dios llega conmigo un día y Dios te va a poner siempre en situaciones que es un check en tu vida. Y la decisión que tomas en medio a esto te va a capacitar. No quiere decir que tú tienes la capacidad en este momento. Dios te va a dar la capacidad, pero tú tienes que tomar una decisión. Eso es lo que importa. Y yo me acuerdo muy bien que yo me llegué a la casa de mi papá y mi papá dice, yo tengo algo para ti. Él dice, ¿qué pasó? Necesito de una persona en India. Y yo estaba pasando por una lucha muy fuerte en ese tiempo. Yo dije, yo voy. Nem escuché lo que yo mismo dije. Y en el camino dije, ¿qué yo dije? Que voy a India. Y para poner más padre la cosa, él dije, te vas y no te voy a apoyar. Dice, me vale, pero voy. ¿Qué fue que yo dije? Meu Dios, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba mi cabeza en todo eso? ¿Por qué no hice esto? Y Dios fue abriendo las puertas, la manera que Dios trabajó. Fue algo muy padre, fue algo muy lindo. Y de repente Dios llega conmigo y me dice, ¿sabes qué? Tu tiempo en India se acabó. Y yo soy una persona por naturaleza, no me gustan los cambios. No sé, algunas personas, hay personas que yo veo que le encanta estar cambiando. A mí no me cambias. Yo soy una persona muy mansa, pregunte a mi esposa. No me enojo para nada, no la pregunte. Si cambias una cosa del sillón de la casa, si me cambias de lugar, yo me descontrolo. ¿Sabe ese tipo de personas que es así? Si te cambias el sillón, la casa ya no es la misma. Y mi esposa quiere cambiar toda la semana. Y yo decía, pero es mi casa también. Ella dice, pero la dueña de la casa soy yo. Y ahí llegamos, como dijo la doctora el domingo, a un consenso, sin peleas ni nada. Nunca peleamos, ¿no? Pero llegamos a un consenso, o sea, a mí no me gustan los cambios y de repente Dios llega conmigo y yo me establezco en India, Dios nos usa allá, estamos bien, estamos padre, levantamos una iglesia, la iglesia tenía cerca de 40 personas cuando yo llegué. Y cuando el chavo dice, esa es la persona que se va a quedar aquí, mitad de la iglesia se va. Y un día me quedé con 12 personas en la congregación, contando conmigo, con mi esposa y con mi hija, que ya había nacido. Y yo dije, Dios, ¿qué es esto? Y de repente la iglesia empieza a crecer. Dios envía una persecución que casi nos matan y que vienen por nuestras vidas. Y yo tengo que sacar a mi esposa y mi hijo, mi hija de la ciudad. Fue una experiencia horrible. Y en todo esto, yo le preguntaba a Dios, ¿y qué? Pero hay algo que es lo que quiero compartir con ustedes hoy. El título de la conferencia que yo puse se llama Actitud delante de los tiempos de Dios. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar en los tiempos que Dios pone en nuestras vidas? Cuando yo empecé a estudiar sobre esto, y cuando hablamos de tiempo, yo empecé a pesquisar sobre tiempo. No me gusta estudiar, ya les dije. Pero me puse a estudiar para no hablar cosas feas. Y me espantó algo. Hay 14 diferentes calendarios en el mundo hoy.
Y en el mundo antiguo habían 16. Y hasta hubo 4 calendarios con tiempos que eram calendarios experimentales, llamaban. O sea, que nunca foi usado. E tu me perguntas, qual é o calendário correto? Agora imagínate Deus mirando hacia nosotros, mirando hacia usted e hacia mim, e vai poner um calendário em nossas vidas. ¿Tu crees que Deus trabalha desta maneira? E Deus, quando eu comecei a pensar no que Deus quer, que é que queres que hable com a congregação, a onde nos queres levar, Deus? Eu comecei a falar, e há uma prédica que me encanta, que é sobre os desertos. E vino Igna Soares há 3 semanas e compartilhou sobre os desertos. Eu disse, híjole, que me toca ahorita? E eu comecei a orar, Deus, que é o que queres que hable? E me acordou um pouco da mensagem que estava compartilhando Rafael Pando, que dizia, Deus hizo tudo a seu tempo, e era buena as coisas que hacía Deus. E o domingo passado estava compartilhando a doutora e nos estava dizendo que necessitamos ter uma atitude correta e não aceitar as coisas como são às vezes. Pero o hecho de muitas vezes não aceitar não quer dizer que vamos em contra de algo. Não sei se me explico. Com meu português, com meu portunhol, como dizem vocês. O hecho de não aceitar e de não querer uma coisa que como se camina dessa maneira, pero tienes que ter uma atitude correta. E agora quero perguntar a vocês, qual é a atitude correta? Quando hablamos de atitude correta, o que quer dizer uma atitude correta? Tenho que fazer referência. Perdão. Pero mis compadres, mis conterrâneos, digamos assim, los voy a chamar de conterrâneos. Eu posso falar de eles porque somos de la mesma tierra. Se vas allá, te van a hablar de la prosperidade. Date isto, te vendem tudo, não se preocupe, não vendo nada, ok? Não vou vender água, terra santa, água bendita, água do rio Jordão. Eu não sei como é água no rio Jordão, porque em Brasil, o que vendem de água do rio Jordão, pedra de Israel, eu creio que já moveram no monte como umas 4 vezes. Só falta vender a cruz ahorita. Estou esperando que chegue a cruz. Pero quando vas a falar com eles, escuchas muito falar de la prosperidade hoje. Que Deus te vai bendecir, que Deus te vai isso, que Deus te vai aquilo, e que vai aquilo outro, que vai ser próspero, e que as bendições de Deus são para tu vida. Pero muitas vezes não passa. E eu estava comentando na classe esta semana algo chistoso. Um aluno me chegou e me disse, não, porque nesta semana, neste mês, nos pusimos a orar na congregação por la unidade. Então eu lhe perguntei, quantos já saíram da igreja? E ele me disse, pero por que? Não, diga-me quantos já saíram da igreja. Porque comigo passa isto. Se Deus chega comigo e me diz, te vou a sanar, eu começo a quedar enfermo. Se Deus me disse, te vou a bendecir, acaba meu dinheiro. Tudo vai ao revés. Quantos já passaram por isso aqui? Por situações. E começam a questionar, pero, ou seja, onde está a tua palavra, Deus, em tudo isto? Onde estás tu em meio de tudo isto? Ou seja, qual é a tua onda? Eu me acuerdo muito que quando eu era jovem e me ia a congregações e diziam assim, há um profeta. Aí, não, eu me ia e sentava na primeira sillón, na primeira fila assim, para que me viera, não? E gordito como sou, pues, como não vai ver? E pongo uma camisa mais fluorescente, não? Para que pues, de veras me vea. Esse tem que me ver. E eu queria que o diabo chegara e me deram uma palavra de Deus. Não, este tem que ser a palavra de Deus. E que passava? Nunca me chegava uma palavra assim. E Deus dizia, pero que onda, não me queres, Deus? E eu chorava, me prostrava, fazia tudo. Não. Tudo que vocês pensarem de mover, que chamam as ventanias, não? O mover de Deus, me hacía para escuchar a voz de Deus. Pero de repente nada passava. E de repente um tempo começaram a profetizar em minha vida. E tudo que profetizavam, iba ao revés.
Hoy se me dicen que hay un profeta aquí, yo no vengo. Pues mejor, porque si me va a orar algo y va a profetizar algo en mi vida, va a pasar al revés. Y yo decía, y yo hasta decía, ¿no? Pues hasta uno peca. Yo tengo el azar de mi lado. Porque cuando oran por mí, nada pasa. Cuando me profetizan una cosa, nada pasa. Y de repente Dios empezó a trabajar con esto en mi corazón. En Eclesiastes 3, dice así, todo tiene su momento oportuno, hay tiempo para todo, lo que se hace debajo del cielo y debajo de la tierra. Yo quiero empezar a decir algo en tu vida. Hay un tiempo especial para ti. Y las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Ahora, puedes estar pasando hoy por momentos difíciles. Y puedes me estar preguntando, ¿por qué? ¿Por qué este tiempo de Dios en mi vida? Yo quiero te acordar que Dios no trabaja de la manera que uno trabaja. Dios no trabaja de la manera que usted trabaja. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar la computación, cuando hice el curso de computación, sistemas, a cada 6 meses empezó el Windows 3.6. No, na verdade 1.6, ¿no? Fue el primero. Nem me acuerdo já mais. O Joaquim que me ajude aqui. Pero me acuerdo que depois de 2 anos saiu outro. Depois foi o Windows 3, 1.6, 2.6, 3.6, depois Windows 98, 97, 2000 e não sei o que. E a tecnologia se iba avançando e quando eu estudei, te diziam uma coisa, a tecnologia se vai cambiar a cada 6 meses. Esse é o tempo que se tarda uma tecnologia nova a sair. Hoje, a cada 4. E se tens uma tablet de 3, 4 anos já não te serve. Já está lenta. Porque necessitas um processador novo, necessitas uma nova tecnologia, porque acepta isto, acepta aquilo. E até os criadores são muito buenos para isto, porque te criam coisas que tu, com o toque do dedo, já queres uma resposta. Basta tocar o dedo, e se não te responde na mera hora, já te queres cambiar. E queremos que Deus, com o simples hecho de hablarmos com Deus, a resposta venga. Esperamos que al simples hecho de dizer, Deus, eu quero um carro. Amanhã o carro tem que estar no garaje. Se não está, Deus não te ama. Deus não me quer. E hasta eu mesmo já disse, como um incircunciso vai ter um carro e eu não? Como Carlos Salinas pode ter mais dinheiro que eu? Eu sou hijo del Deus vivente. E muitas vezes empezamos nesses momentos a nos compararmos e a reclamarmos e deixamos de ter uma atitude correta. Deus sabe o que cada um necessita. Deus sabe o que você necessita e sabe o que eu necessito. Agora, Ele também sabe o tempo. Nós não. E é isto que nos mais cuesta hoje, é entendermos e esperarmos o tempo de Deus. Como seres humanos, nos cuesta entender isto. E quando eu comecei a estudar a vida de homens de Deus, muitos, se eu perguntar aqui quantos querem ser como Benny Hinn, muitos vão levantar as mãos. Se eu perguntar quantos querem ser Marcos Witt, muitos vão levantar as mãos. Jesus Adriano Romero, Pero se eu perguntar quantos querem pagar o preço que eles pagaram para chegar onde estão, aí a coisa se complica a história, se cambia a história. Quando escutas, e isso eu comentava na classe do sábado, muitas vezes nos olvidamos de contar a história como chegamos allá.
¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? ¿Cuánto tiempo? Y cuando miramos la vida de los hombres de Dios, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo en Damasco, ya pensó que podía compartir. Y le fue re mal, hermanos. Le fue re mal. Y nosotros pensamos que cuando Dios nos usa, cuando Dios nos da una palabra, ya en este momento tenemos que agir. Ya tiene que tener una acción. Dios me dijo que va a usar en curas, en sanidad. Yo voy a poner las manos del enfermo. Gracias a Dios, Dios nunca me dijo, te voy a usar en sanidad. Porque esto me da miedo. Porque 2 compañeros míos le dijeron, Dios te va a usar por sanidad. Y las 2 personas que oraron, ¿qué crees que pasó? En el mismo día. Y no estaban tan mal. Yo les dije, ¿sabes qué? No se acerquen mucho a mí porque, hermano, tu oración, yo no quiero que ores por mí. Oras por ti. Si quieres orar por mi suegra, está bien, pero por mí no. Pero, no, mi suegra es una bendición. Yo soy bendito con la suegra que tengo. 100,000 kilómetros lejos de mí. ¿Ya pensaste? Pero, no, mi suegra es una bendición. Es una mujer de oración. Pero pensamos y queremos que la respuesta venga de inmediato. Y no sabemos esperar por el tiempo de Dios. Y yo quiero mirar con ustedes hoy la vida de un hombre. Pablo fue una persona que tuvo que esperar 11 años para que Dios lo usara. ¿Cuántos años esperó Jesucristo? Con 12 pensó que ya tenía la edad para empezar su ministerio. Y sus papás dijeron, todavía no. Y él teve que aprender con la sumisión. Y después de 18 años, ya con 30 años de edad, él empezó su ministerio. ¿Y sabes qué es chistoso? Déjame compartir algo con ustedes. Eso es un mensaje para otro día. Cuando Jesucristo fue dejado en el templo, ¿quién fue por buscar a Jesucristo en el templo? Sus papás, ¿no? ¿Y qué dijeron sus papás? ¿Y qué Jesucristo dijo a sus papás? ¿Qué tengo yo contigo? Jesucristo hasta ese momento no había aprendido la sumisión. Y el primer milagro que Jesucristo hace, ¿cuál es? ¿Y quién lo mandó? Él sabía obedecer después de 18 años. ¿Estás dispuesto a esperar 18 años? ¿Y cuál va a ser su actitud en 18 años? ¿Vas a seguir lo mismo? Y lo que me marca la diferencia en esto, ¿sabes qué es? Moisés, ¿cuánto tiempo pasó Moisés en el desierto cuando salió huyendo del Egipto? 40 días. ¿Y el pueblo? 40 años. ¿Tú vas a querer pasar 40 días o 40 años con el tratamiento de Dios? Hay una gran diferencia. 40 días para 40 años es mucho tiempo. Y es chistoso porque a veces, no sé si pasa con ustedes, hoy, para mí hoy, el día fue uno de los más cumplidos de mi vida. Porque me da un cierto nerviosismo estar aquí. Y te trembla y te hace todo y el tiempo no pasa. Y juegas y lees la Biblia ahora, ayuna, haces todo. Pasó 10 minutos. Ves la tele, hablas con tu hija, ayuda a tu hija a hacer la tarea. Pasó 5. ¿Y por qué justo hoy dieron solo una tarea de la escuela? Siempre pasan como 20 y hoy dieron una tarea. No, al menos 20 minutos pasé cuando miré en el reloj. 5. Híjole. Cuando estás pasando por momentos difíciles, el tiempo se alarga. El día tiene 48 horas, no 24. No sé si pasa eso con ustedes, pero conmigo yo digo, pasa. Cuanto más pasa por alguna situación, yo estoy pasando, a veces el tiempo se acaba. Y cuando vamos a ver a Biblia de hombres, yo quiero mirar a vida de un hombre ahorita, de un chavo. Porque cuando él empezó era un chavo. Abra su Biblia conmigo en Génesis capítulo 37.
Génesis 37, versículo 3, dice así. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confectara una túnica especial de mangas largas. Ahora versículo 5. Y Josué tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, estos tuvieron más odio todavía, pues les dijo: présteme atención. Y aquí José, yo no voy a leer, empieza a relatar el sueño en el capítulo 37, versículo 5 hasta el versículo 9 también. Pero el versículo 11 dice: y sus hermanos le tenían, ¿qué dice? Sus hermanos le tenían envidia. ¿Cómo es vivir en un lugar en que hay envidia? Yo sé que no pasa aquí en México esto. En Brasil sí pasa. Y mis compadres, mucho más. Tienen mucha envidia. José fue criado, imagínate, por un ambiente que era odiado por sus hermanos. ¿Ya pensaste en esto? Ahora, cuando creces en un ambiente así, ¿cuál es el normal y el natural de todo? Que tú también empiezas a ser una persona que vas a tener odio y dificultad con los hermanos, ¿sí o no? ¿Vas a querer a tus hermanos si tus hermanos no te quieren? ¿Consegues vivir en una casa que no te quiere en la casa? Y aquí me empieza a llamar la atención de la vida de José. La actitud de José nunca fue de difamar a sus hermanos. Nunca escuchamos esto, que José difamaba a sus hermanos o que odiaba a sus hermanos. Y más, tampoco era desobediente a sus papás. Déjame te preguntar una cosa. ¿José sabía que sus hermanos lo odiaban? ¿Sí o no? Él tenía seguridad de que era el junior, como se dice aquí en México, ¿no? El junior, el chiquito, el queridito del papá. Pero cuando su papá lo manda a ir por sus hermanos, él lo obedece. Si fuera yo, mandaría un siervo. Porque yo sé que aquellos no me quieren. ¿Qué voy a hacer con mis hermanos? Pero cuando tú tienes una actitud correcta en tu corazón, no te importa donde Dios te manda, tú vas. Y aquí podemos observar en el inicio de la vida de José, el mandato de Josué, el corazón que Josué tenía. Josué siempre obedecía a sus papás. Él sabía que por más que algo le pudiera acontecer, él sabía obedecer. Déjame te preguntar algo. Siempre, cuando Dios te da una palabra, siempre va a venir una orden junto. ¿Qué tú tienes hecho con la orden que Dios te ha dado? La doctora estuvo compartiendo el domingo y nos estuvo diciendo: levántate, no aceptes la enfermedad en tu vida. ¿Cómo has reaccionado desde el domingo? ¿Sigues con la misma? ¿Acostada en tu cama esperando que la enfermedad te consuma cada vez más? ¿O has tomado la posse que Dios te ha dicho? Y dices: ¿sabes qué? Yo no acepto la derrota en mi vida. O porque es más sencillo. Te digo algo. ¿Qué era más sencillo para José? ¿Se quedar en casa con su papá o ir con sus hermanos? Mucho más sencillo hacer que no lo escuchó. Porque si era el junior, el queridito del papá, si José dijera que no iba, está bien, no va. Pero José obedeció. ¿Y cuántas veces nosotros no tenemos una actitud de obediencia? ¿Sabes por qué? Y yo voy a decir por qué. Yo también era así, no soy diferente.
Porque primeiro para obedecer nos gusta entender. Temos que entender o que vai passar para obedecermos. ¿Sabes como funciona com Deus? E essa é uma regra, eu chamo de las reglas de oro da Bíblia. A obediência te vai levar a entender o que Deus quer em tu vida. Nunca esperes entender. Obedeças e aí vas a entender o que Deus quer em tu vida. E por mais que pareça louco, obedeça. E no mais assim, como pode dizer, no mais raro, é que todas as vezes que eu dizia que quero fazer algo, muitos de meus amigos diziam, estás louco, não hagas isto. Pero eu disse, Deus me dijo e eu vou obedecer. E lo demás não é meu problema, é seu problema. Esta é a atitude que temos que ter. Primeiro, uma atitude de obediência. Obedecer a Deus. Por mais que pior que seja a situação, obedeça. Por mais difícil que seja, obedeça. E como nos custa obedecer? E às vezes, sabes o que costumamos a dizer? Eu sou assim, não sei vocês. Quando minha hija está fazendo algo malo, eu digo, pero eu não era assim. Eu era um bom hijo. Eu não fazia estas coisas. E vindo minha mamãe na casa, disse, não, tu não fazias, tu eras pior. Tu fazias pior coisas, mano. Tu eras uma santa perto de ti. Eu disse, não. Eu sempre fui o hijo mais calmito na casa. Mas tenho um irmão que... Bendición, mi hermano. O sea, eres... Aquí les voy a decir, nunca ponga el nombre de Santiago en tu hijo. Yo no conozco un Santiago santo. Todos os Santiagos que eu conozco, e eu tenho 3 em minha família. E os 3 se entregam a sua vida na mão de Deus, como estão fazendo ahorita, pues Deus los bendice. Pero se não se entregam, mano, porque são uma bendição esse nome. E eu dizia, pero não sou assim. Pero somos, não nos gusta obedecer. Nos gusta questionar. Eu tenho uma hija de 7 anos, que às vezes se está falando com ela, minha esposa diz, mamãe, espera, déjame te explicar. E eu la miro, e tu que tienes que explicar algo? Tu nomás obedezcas, espérame, déjame explicar. E disse, quem ensinou a fazer isto? Foi tu, Dulce, que le ensinaste a fazer isto. Porque tudo de mal é a mamãe, não? Os papás somos os buenos. Sempre temos esta mania, não? Os hijos, lo malo. Pero não nos gusta, nos dá trabalho el obedecer. Por mais que tu não queiras admitir, te vai dar trabalho. E José obedeceu. Depois de esto, isto me chama muita atenção. José, aparte de ser odiado por os irmãos, tu já pensaste tus irmãos te venderem como escravos? Já chegaste a um ponto desse em tu vida? E deixa-me te perguntar algo. Se te jogaras um ponto desse, qual seria a tua reação? Se necessitas um dinheiro hoje de tu irmão, de algum familiar teu, lhe pides e não te paga, e tu irmão diz, não te vai dar, qual é a tua reação com ele? ¿Le hablas? Já nem lhe queres falar mais. Já nem lhe queres mais. Não, esta pessoa para ti já nem existe mais. E o interessante aqui é que estamos no capítulo 38. No 37, perdão. E aí começa a nos falar da vida de José, pero há um tempo. E eu nunca me havia fijado nisto. Del capítulo 37 ao capítulo 38. E no 38 começa a relatar uma história de Judá. Ou seja, Deus como que se havia olvidado de José como escravo. E algo que me chamou a atenção, e eu nunca havia pensado nisto, e o Espírito começou a ministrar em minha vida, foi que a primeira vez que José, depois de José ser vendido como escravo, quem comprou a José? Como se chamava?
el chavo que compró José? Potifar. ¿Quién era Potifar? Era el comandante del ejército de Faraón. Y yo nunca había pensado en esto. Y es una realidad. Cuando José fue para ser vendido por esclavo, ¿tú crees que Potifar fue a comprar los esclavos? Así, imagínate una película ahorita, a los que les gustan películas como yo. Cuando los dineros van a comprar un esclavo, ¿qué vieron los esclavos? ¿Tú crees que iban a comprar una persona que está así? Toda triste, toda revoltada en sí mismo porque sus hermanos lo habían vendido, todo enojado, todo enfermo. O iban a comprar un esclavo que se parecía bien, se portaba bien, se vestía bien y era presentable. ¿Qué crees cuál tipo de esclavo compraría esa persona? Él no era una persona cualquiera. Y yo intenté pesquisar la vida de Potifar. Y la poco que encontré de Potifar era una persona de mucha influencia. Porque para llegar al comando como él ya había llegado, o la persona era un eunuco, o tenía mucha confianza para estar a su lado. Y de repente ele vai comprar um escravo e vê um escravo. ¿Qué fue? Ahora yo te pregunto, ¿qué fue en la vida de José que llamó la atención de Potifar? Algo le había llamado la atención. Porque ele não iba a comprar qualquer escravo. Ele não iba a comprar um escravo que estava todo enfermo. Ele não iba a comprar um escravo que estava no cantito assim, se escondendo de todos. Não. Aí eu empiezo a pensar, a Bíblia não nos diz, pero para que José fuera vendido a Potifar, José a lo mejor já tinha servido a los chavos que lhe compraram de seus irmãos. Ou seja, mesmo em uma atitude ao contrário de lo que queria e do que lhe havia profetizado, del sonho que havia tenido, José não cambiou sua atitude. E nós temos uma tendência muito forte hoje, que basta chover granizo que cambiamos nossa atitude. Basta passar uma cosita que não nos gusta ou não estamos de acordo, que cambiamos o humor. Eu já les dije, pergunta a minha esposa, não pergunta a minha esposa, pero eu não me enojo. E eu, quando Deus começou a falar isso em minha vida, eu disse, eu tenho que tomar uma atitude na casa. Porque às vezes basta um câmbio para que te enoje. E eu tenho uma esposa que é uma bendição. Não existiria outra melhor do mundo para mim. Pero ela tem um problema, se lhe olvidam as coisas. E eu sou uma pessoa que para mim, se me dizes A, é A. E se eu te digo A, é A. E minha esposa, se eu chego e digo A, ela diz, que dijiste? Como? A. E ela não sei como, Deus sempre quis tratar comigo gordura. E aqui está conseguindo, graças a Deus. Já estou perdendo peso. E dou graças a Deus por isso, pero Deus quis tratar tanto comigo e eu nunca escutava a Deus. Essa é a verdade, eu nunca lo escutava sobre isto. Que quando me casei, minha esposa não sabia cozinhar. E sempre com o amor tudo se pode, não? Não, te ensino. Não te preocupes, eu te ensino. Como não sabes cozinhar um arroz? E às vezes eu chegava com minha esposa, sabes que hoje quero a comida assim. E chegava e que passava? Eu quero comer el A, arroz, carne e huevo. E chegava na casa que tinha frijoles, ensalada e sopa. Pero yo te lo dije que quería arroz, frijoles, arroz, huevo y carne. ¿Me dijiste? Sí. Ahí, ¿cómo estaba el humor en la casa? Que no me enojo, ya les dije. Soy una persona muy calma. Y a veces basta situaciones chiquitas y Dios empezó a hablar conmigo. Y sabes que cuando comienzas a ver estas cosas, empiezas a ver estas cosas en tu vida y tratas de cambiar, la cosa se cambia. ¿Cuál es el problema de comer verduras?
Nenhum, pues cómate. Nunca te hizo daño. Ya voy a los 40 y mira cómo estoy. Pues ahorita estoy perdiendo, pero estaba más, ¿no? Pero cuando tomas la actitud correcta, Dios te va a bendecir. Y la paz va a llegar a tu casa. Aquello que más deseas vas a encontrar. Dios te va a traer todo. José ganó la confianza de Potifar. Déjame te preguntar algo. ¿Cómo consigues ganar la confianza de alguien? ¿Cómo tienes que llegar? Acuérdense que estamos hablando del líder de los ejércitos, o sea, un hombre que tenía poderes. Y este hombre que tenía poderes, tenía todo, gana la confianza de un hombre que es el cuarto hombre del Egipto en el tiempo. Y de repente este hombre sufre una otra tragedia en su vida, si lo podemos decir así. Él empieza a sufrir una acusación de algo que no lo hizo. ¿Y cuántas veces nosotros nos acusan de algo que no hicimos y nosotros nos ponemos a pelear por esto? José fue mandado a la cárcel. ¿Alguien aquí ya fue mandado a la cárcel? Por Dios. Yo tuve una experiencia de un familiar muy querido mío que fue preso y lo acusaron de algo que no era cierto. Y él tuvo que pasar un tiempo en la cárcel para hasta que probara de la acusación que no era cierto. Pero también les digo la verdad. En Brasil hay un proverbio que decimos, donde hay fumaza, hay fuego. A pesar de ese chavo estar en la cárcel por algo que no hizo, pero donde había fumaza había fuego. Se envolvió con personas que no debía se envolver. Y le pasaron y el diablo a veces se puede darte cosas. Y esto es todo que esa persona estaba muy envolvida en el ministerio. Y como que Dios le dio un choque. Y dice, ¿sabes qué? Párate aquí. No es así. Y él, en vez de entender lo que Dios quería le enseñar, él se revoltó contra Dios. Tomó una actitud equivocada. Y en medio de esa actitud equivocada, le hablábamos y le decía, ¿sabes qué? No es por ahí. Él dice, no hables eso conmigo. Y nos esperamos y él cada vez se fue hundiendo, hasta que un día la factura vino en su vida. Y me tocó ir a la cárcel a visitarlo. Y fue una experiencia horrible. Horrible. Verse una persona que Dios había usado, un hombre de Dios, en una situación como aquella. Y de repente estábamos en la cárcel y a las 4 de la tarde tocaron el sino y era el servicio en la congregación. Dice, vamos allá. Él dice, no quiero. Él dice, ¿cómo no quieres? A pesar de estar pasando lo que estás pasando, todavía estás revelado. Pero gracias a Dios, Dios lo restauró. Porque empezó a tener un encuentro y empezó a cambiar su actitud dentro de sí y Dios lo restauró. Y hoy está en un lugar mucho mejor. Y yo sé que todavía no está en el lugar que Dios lo quiere que esté. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. El diablo te va a pasar. Y él fue para la cárcel por una promesa de cosas mejores. Y cuando viene la factura, viene con... El diablo sabe cobrar la factura. Te digo la verdad. El diablo es un especialista en cobrar facturas. Y ele sabe dónde tocar. Quando Job estava alegre com suas famílias, com tudo o que tinha, o diabo sabia dónde tocar. E ele vino e tocou. E ele dizia a Jesus cada ponto que tinha que tocar na vida de Job. E ele sabe qual é o ponto que tem que tocar em tua vida. Pero qual vai ser a atitude que vas a tomar diante de tudo isto? E o que me anima em tudo isto é ver que mesmo com José na cárcel, se tienes tempo, vas a ler em tu casa Gênesis 39. O versículo 20
Echaron a José a la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrar su amor. Cuando tienes una actitud correcta, queridos, mis hermanos, el Señor va a estar contigo y nunca va a dejar de probar su amor contigo. Tú puedes tener dos perspectivas en tu vida. ¿Cómo estás viviendo hoy? Tú puedes tomar en dos perspectivas diferentes. Como tú ves o como Dios ve. Si tú vas por la perspectiva de cómo tú ves, te lo digo una cosa, nunca vas a ver algo bueno. Y siempre vas a ver la dificultad. Si yo pusiera un pizarrón aquí, todo verde, y hiciera un punto blanco, ¿qué es lo primero que iba a llamar la atención en el pizarrón? El punto blanco. Tenemos una tendencia como seres humanos a mirar lo peor y a esperar lo peor. Y siempre nos ponemos a comparar con otras personas, siempre nos podemos a comparar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de escuela, con compañeros de trabajo. ¿Por qué con él acontece esto? ¿Por qué con él pasa esto? ¿Por qué con él pasa aquello? ¿Por qué yo sigo aquí? ¿Por qué yo sigo sufriendo? Y lo que más me encanta, y ahorita quiero empezar a regresar con ustedes. ¿Qué tú harías si fueras vendido por tu hermano? Por tus hermanos. Si fueras hecho de esclavo. Si te fueran echados en la cárcel. ¿Cuál sería tu actitud con esas personas? Dame la oportunidad. En Brasil decimos mucho, el mundo es redondo, siempre está dando vueltas. Hay un proverbio en Brasil que dice esto. El mundo es redondo, no sé si aquí hay ese proverbio o no. Siempre da vueltas. Un día puedes estar aquí, pero otro día puedes estar aquí. Y siempre decimos, déjame estar arriba que vas a ver qué te pasa. Deja que Dios suba. En Brasil costumamos mucho decir, a veces, ¿quieres saber quién es una persona? Dale poder. A veces la persona se sube a una hoja de papel y piensa que está en una plataforma de esta altura. ¿Qué tú harías si te hubiera dado? Si después de pasar por todo esto que tú pasaste en tu vida, vendido como esclavo, engañado por los hermanos, odiado por los hermanos, acusado injustamente, olvidado en la cárcel, ¿qué tú harías cuando tú fueras puesto como gobernador? Ahora me pagan. ¿Que me pagan? Me pagan. ¿A dónde está el Potifar? Tráigame el Potifar aquí ahorita. En el día que el rey puso el anillo, en el otro día, tráigame a Poti. Vente acá, Potecito. ¿Qué haría así? Pero José aprendió a esperar el tiempo de Dios. Y cuando vino el tiempo de Dios, José supo lo que hacer en los momentos difíciles. Y es esto que yo quería hablar para ti en esta noche. ¿Quién sabe? Yo no sé, tú sabes lo que estás pasando. Puede parecer muy injusto. Puede parecer lo peor, pero Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. Pero ¿cuál es la actitud que estás tomando tú hoy? ¿Y sabes por qué Dios te está permitiendo pasar por todo esto? Porque Dios te va a capacitar a ser un gobernador
a ser un apóstol, a ser una persona de influencia. Para eso Dios nos crió. Ahora tú puedes tomar una decisión en tu vida. Tú vas a ser uno de los 600,000 hombres que murieron en Egipto, o vas a tener una actitud correcta de un líder y pasar por las pruebas de Dios. Porque por el desierto, por el tiempo de disciplina, como ministraba Miss Rossi hace un año creo, el tiempo de disciplina en, en la vida, o el desierto, o el tiempo que Dios deja de hablar contigo, ¿cuál va a ser la actitud tuya? Porque todos vamos a pasar. Lo lamento decir, si tú piensas que no vas a pasar, te estás muy engañado. Olvídate. Porque en estos tiempos es que Dios nos va a preparar para recibir lo que tenemos que recibir. Si no estás listo en este tiempo, tú no puedes recibir lo que tienes que recibir. Tú no puedes recibir un carro si tú no sabes manejar. No te adiantas pedir un carro a Dios si no sabes manejar. Dios no te va a regalar el carro. Si no te metes en una escuela para aprender a manejar, sacar tu licencia, ¿para qué te vas a querer un carro? ¿Para que la policía te prenda? ¿Para que te acusen aquí y allá de... sei lá o qué? ¿Para que causes problemas en la calle? No. Para que tengas un carro, ¿qué es que tienes que hacer primero? Sacar una licencia y primero aprender a manejar, ¿no? Y después sacar una licencia. Si no, ¿para qué vas a tener un carro? Te vas a chocar en el portón de la casa. Si no, pregunte a mi esposa. Lo estoy enseñando a manejar ahorita, está muy padre. Actitud correcta. Yo digo, Dios, dame la actitud correcta ahorita para enseñar. Pero, ¿de qué te sirve pedir las bendiciones de Dios si no estás listo para recibirla? ¿Tú crees que Dios te va a sanar? ¿Para qué Dios te va a sanar? ¿Para que tú sigas de un orgullo personal? ¿Para qué piensas que Dios quieres que Dios te use? Dios te va a usar. Dios te va a usar, te lo digo, Dios te va a usar. Porque la palabra que Dios mandó Dios traer en esta noche es: ni ojos vieron, ni oídos oyeron las cosas que yo tengo preparado para esta iglesia. Dios tiene obras grandes en esta iglesia, pero muchas veces Dios nos está impedido de hacer las obras por una actitud incorrecta en nuestro corazón. ¿Por qué quieres? ¿Para enseñar a otros que puedes? ¿Para salir afuera y decir, yo soy de amistad cristiana, los santos? Si quieren ser así, los invito a Brasil, que hay una iglesia que se llama la iglesia de los apóstolos. ¿Cómo se llama? Son tantos nombres de iglesias en Brasil que hay una que se llama la iglesia de Nuestro Señor Jesucristo pegó a Satanás. Y esta iglesia de los santos, los últimos días, apóstolos. No, es peor que esto. Si somos santos, pero si se denomina, yo me acuerdo, Iglesia Congregacional de los Santos de los Últimos Días. ¿Ok? Y yo una vez me acordaba que trabajaba y como vendedor y me tocaba estar en diferentes ciudades, ¿no? Y como buen bautista que era, todos los domingos a la congre, ¿no? A una congre. Todavía era muy tradicional así mi creación. Entonces yo fui a una congregación y la única que encontré fue esta. Entonces el chavo llegó y yo llegué y ya empezaron las cosas medio raras, ¿no? Hombres de un lado, mujeres de otro. Y yo, sí, no, mío, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué onda con estos? ¿Qué pasa con esos loquitos aquí y tal? Y yo me quedé y tal, y empezó el servicio. Yo ahí atrás, quietito, ahí atrás. Terminó el servicio y dije, mano, me voy aquí porque aquí algo anda raro. Y cuando me voy saliendo, me llega el evangelista de la noche. Oh, qué gusto tenerte aquí. ¿De dónde eres? No, yo trabajo, estoy aquí paseando. ¿Eres cristiano? Yo dije, sí, soy cristiano. ¿Eres de la iglesia? No, no soy, pero soy cristiano. No, entonces no eres cristiano. Si no eres de esta denominación, no eres cristiano. ¿Qué? Y yo bien arrogante, ¿no? Bien ignorante. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? No, los salvos somos nosotros. Los demás son todos pecadores e engañadores.
Yo, órale, ¿en serio? ¿Y con quién estoy hablando? Estás hablando con el predicador de la noche, el evangelista. Ay, qué bueno, mucho gusto, yo también soy pastor. No, nosotros no creemos en esto. Estudiar la Biblia es perca de tiempo. Tú quieres que Dios te hable, abra la Biblia y Dios te va a hablar. Y así va a ser. Si quieres ver cómo Dios te habla, venga en la noche. Órale, en la noche nos vemos. Nunca más regresé. O sea, ¿quieres recibir algo de Dios para tornarte así? En vez de ser una bendición en el reino, ser una maldición. ¿Para qué quieres las bendiciones de Dios? Examina tu corazón ahorita. Yo quiero hablar ahorita con las personas que nos visitan por primera vez. Puede ser que no hayas entendido muchos tiempos en tu vida. Y no sabes el tiempo que estás pasando ahorita. Pero yo te quiero decir algo. El tiempo que estás pasando y que estás viviendo hoy es lo mejor tiempo de Dios para tu vida. Y Dios te ha permitido pasar por lo que tú estás pasando, porque Él te ama. Él tiene algo especial para tu vida. Él tiene algo planeado para tu vida. Pero para que recibas lo que Dios tiene planeado para tu vida, tú necesitas primeramente aceptarlo en su corazón. Tú puedes ter escuchado lo que Dios estaba compartiendo hoy. Y puedes pensar, ¿sabes qué? Yo no quiero ser cristiano para sufrir lo que sufre como cristiano. Yo no quiero ser cristiano. Te voy a contar una cosa muy personal. La persona que está aquí delante de ustedes hoy, yo ya pasé por hambre, ya vi a mi mamá ser presa en la cárcel. Un día yo tuve que decir a mi esposa y a mi hija, ¿sabes qué? Váyanse. Yo me quedo por amor al Evangelio. El morir para mí es lucro. Y si tuviera que pasar todo otra vez, yo pasaría. Pero no haría cosas que yo hice. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios tem preparado para usted, nem ojos viram, nem oídos oíram. Abaje su cabeza ahorita. Si usted quiere aceptar a Jesucristo, hágame un favor, levante su mano. Alguien aquí que no ha aceptado a Jesucristo, que quiere tomar esa decisión por primera vez en su vida, nosotros queremos le ayudar. ¿Hay alguien? Yo no puedo hacer más nada. Ahora quiero me referir a la congregación. ¿Cuántos de ustedes han olvidado lo que Dios les ha prometido? ¿Cuántos de ustedes han pasado por pruebas, que han pasado por momentos difíciles y se les ha olvidado las promesas de Dios en su vida? ¿Dónde está Bruno? ¿Te has olvidado lo que Dios te prometió? ¿Has tenido una actitud de reclamar? ¿Has tenido una actitud de murmurar? ¿No has obedecido lo que Dios te ha dicho? Permanece con sus ojos cerrados. Yo quería que escucharas una canción ahorita.
Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí y a través de mí, y ser lo que debo ser. Dios ha venido aquí en esta noche para decir que las palabras de Él van a se cumplir en tu vida. Y cuando yo oraba y preguntaba, Dios, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que quieres que yo hable en esta noche? Yo no quiero, sabe Dios, preparar una conferencia y ser más un conferencista que llegue y diga algo bonito. Yo quiero hablar algo de tu corazón. Y lo que Dios me decía, yo tengo preparado algo grande. Y la doctora dijo el domingo, cosas grandes van a hacer Dios en nuestro medio, pero necesitamos tener una actitud correcta primero. Sin la actitud correcta no vamos a llegar a ninguna parte, hermanos. Lo que Dios está haciendo en tu vida, Dios te está preparando. Dios me mandó traer aquí en esta noche, traer una palabra a tu vida. Yo estoy te preparando. Yo no he olvidado las palabras que te he dado. Yo no he olvidado lo que te he prometido. Yo quiero que levante tus manos ahorita si pasas por una situación que no entiendes lo que está pasando. Si hoy vives con una situación que no estás entendiendo la mano de Dios en tu vida, levanta tu mano y comienza a decir ahora, Dios, yo no entiendo. Haga de esta canción tu oración. Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí. Y ser lo que debo ser. Mi ojo vio, mi oído oyó las cosas que Dios preparó para aquel que espera en Él, a oír su voz. Eres arcilla y yo tu hacedor. Transfórmame como quieras, Jesús. Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí y a través de mí, y ser lo que debo ser. Yo quiero te invitar a ponerte de pé. Si quieres un toque nuevo de Dios en esta noche. Si eres una persona que quieres cambiar tu vida, yo te invito a ponerte de pie ahorita. Si quieres cambiar la manera que estás viviendo, dejar de reclamar, dejar de ser aquella persona que murmura, dejar de ser aquella persona que no entiende y quiere entender lo que Dios está haciendo. Si tú quieres cambiar tu actitud, ponte de pie ahorita y empiezas, sabe, hágate una oración de ahí donde estás. Dios, dame fuerzas. Dame fuerzas para poder entender, porque yo creo lo que estás haciendo en mi vida, Padre. Comienza a declarar en tu vida, yo creo la obra que estás haciendo en mi vida. Yo creo que lo que vas a hacer en mi vida, ni ojos vieron, ni oídos oyeron. Y si estoy pasando por una prueba hoy, Dios, dame las fuerzas para poder soportar. Dame las fuerzas para poder aguantar. Dame las fuerzas para tener la actitud correcta, Dios. Yo quiero declarar sobre tu congregación en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, un nuevo tiempo. Como tú nos has profetizado, un tiempo nuevo va a venir sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Un tiempo de transformación, un tiempo de obras nuevas, Padre. En el nombre de Jesús yo declaro sobre la vida de cada uno de ellos el tiempo correcto. Y yo quiero profetizar sobre sus vidas, Padre, la actitud correcta ahorita. Una actitud de agradarte, Padre, una actitud de gratitud, una actitud de obediencia, Dios, a tu obra. Aquilo que tú tienes planeado para cada uno de nosotros, yo declaro sobre la vida de cada una de esas personas que necesitan tu ayuda, Padre. Ayúdame a mí también, Espíritu Santo. Yo necesito de tus fuerzas. Y lo que harás en mí, creo en ti.
declare una vez más con todas sus fuerzas. Creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Muchas gracias por habernos acompañado en la transmisión en vivo de amistadcristianamexico.com. Si es la primera ocasión que usted vio un mensaje de este tipo y quiere conocer de una manera personal a Jesucristo, lo invito a que llame al teléfono 91 83 06 70 o bien nos envíe un correo electrónico a contacto@amistadcristianamexico.com. Y si quiere adquirir esta u otras conferencias, solicítelas al correo videos@amistadcristianamexico.com. Que Dios le bendiga. Tu tiempo en India se acabó. Y yo soy una persona por naturaleza, no me gustan los cambios. No sé, algunas personas, hay personas que yo veo que le encanta estar cambiando. A mí no me cambias. Yo soy una persona muy mansa, pregunte a mi esposa. No me enojo para nada, no la pregunte. Si cambias una cosa del sillón de la casa, si me cambias de lugar, yo me descontrolo. ¿Sabe ese tipo de personas que es así? Si te cambias el sillón, ya, la casa ya no es la misma. Y mi esposa quiere cambiar toda la semana. Y yo decía, pero es mi casa también. Ella dice, pero la dueña de la casa soy yo. Y ahí llegamos, como dijo la doctora el domingo, a un consenso, sin peleas ni nada. Nunca peleamos, ¿no? Pero llegamos a un consenso, o sea, a mí no me gustan los cambios y de repente Dios llega conmigo y yo me establezco en India, Dios nos usa allá, estamos bien, estamos padre, levantamos una iglesia, la iglesia tenía cerca de 40 personas cuando yo llegué. Y cuando el chavo dice, esa es la persona que se va a quedar aquí, mitad de la iglesia se va. Y un día me quedé con 12 personas en la congregación, contando conmigo, con mi esposa y con mi hija, que ya había nacido. Y yo dije, Dios, ¿qué es esto? Y de repente la iglesia empieza a crecer. Dios envía una persecución que casi nos matan y que vienen por nuestras vidas. Y yo tengo que sacar a mi esposa y mi hija de la ciudad. Fue una experiencia horrible. Y en todo esto, yo le preguntaba a Dios, ¿y qué? Pero hay algo que es lo que quiero compartir con ustedes hoy. El título de la conferencia que yo puse se llama Actitud delante de los tiempos de Dios. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar en los tiempos que Dios pone en nuestras vidas? Cuando yo empecé a estudiar sobre esto, y cuando hablamos de tiempo, yo empecé a pesquisar sobre tiempo. No me gusta estudiar, ya les dije. Pero me puse a estudiar para no hablar cosas feas. Y me espantó algo. Hay 14 diferentes. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo están?
Já me deram vários tips. Hablar despacio, sem prisa. Graças a... Eu não sei porquê, como brasileiro que sou, sempre nos toca algumas coisas que às vezes não nos gustam, não? Quando hablo com pessoas de afuera, a primeira pergunta que me fazem é se conheço algum jogador de futebol, se conheço a Pelé ou Ronaldinho, quem seja. Pero quando estou no meio de crentes, me fazem outra pergunta. ¿Eres de para de sufrir? Pues les voy a decir que no soy de para de sufrir, ¿ok? Hay muchas otras iglesias en Brasil, muchas otras, entonces ya pueden descansar que no, aquí no está para de sufrir hoy. Cálmense, tranquilos. Yo doy gracias a Dios por estar aquí, después de 2 años y medio que Dios nos ha permitido estar aquí con ustedes en México. Amo este país, Dios nos ha llevado a diferentes partes a hacer diferentes cosas, pero siempre México es un punto de referencia en nuestras vidas. Desde el año de 86 tenemos una relación muy fuerte con México, con mis papás y a mí, y yo vine a hacer el instituto aquí, después regresé, me casé, y Dios nos llevó a un ministerio, y en esos tiempos, cuando estábamos nos preparando, yo pensé que ya estaba listo, y siempre tenemos às vezes la ilusión. Voy a trabajar en la iglesia, ¿y qué crees? Trabajé en la iglesia, no Dios, te voy a servir, y yo me acuerdo que mis hermanos já estavam todos envolvidos no ministério, e eu sempre elijo mais, apesar de ser o primeiro, o que mais atrás me pondria, não? E depois de sofrer um acidente e passar por el valle de la sombra de la muerte, ver a muerte assim a tu frente, tu dizes, ora, ¿de qué vale la vida? E eu dizia o seguinte, Deus, te vou a servir, pero com uma condição, nunca me pongas de misionero. Porque os tempos que fomos misioneros, as primeiras épocas, créanme, eu sou já viejito, já tenho quase 40, já estou chegando aos 40, e nos tocou um tempo muito difícil em Moçambique. E passávamos por coisas e sempre vimos as manos de Deus, a provisão de Deus, tudo Deus estava com nós, ou seja, nunca nos faltou nada. Pero eu sofri coisas e que Deus dizia, eu não quero que minha hija ou que meus filhos sofram do que eu sofri. E quando me casei, o sonho que traíamos de ter um filho era muito grande e Deus nunca nos regalou o filho. E Deus chega comigo um dia e Deus te vai poner sempre em situações que é um check em tu vida. E a decisão que tomas em meio a isto te vai capacitar. Não quer dizer que tu tens a capacidade neste momento. Deus te vai dar a capacidade, pero tu tens que tomar uma decisão. Isso é o que importa. E eu me acuerdo muito bem que eu me cheguei na casa de meu papá e meu papá disse, eu tenho algo para ti. Ele disse, ¿qué passou? Necessito de uma pessoa em Índia. E eu estava passando por uma luta muito forte nesse tempo. Eu disse, eu vou. Nem escutei o que eu mesmo disse. E no caminho disse, que eu disse que vou à Índia? E para poner mais padre na coisa, ele disse, te vas e não te vou apoiar. Disse, me vale, pero vou. Que foi que eu disse, meu Deus, onde estava? ¿Dónde estava minha cabeça em tudo isso? ¿Por que não hice isto? E Deus foi abrindo as portas da maneira que Deus trabalhou. Foi algo muito padre, foi algo muito lindo. E de repente Deus chega comigo e me diz, ¿sabes qué? Tes calendários no mundo hoje. E no mundo antigo haviam 16. E hasta houve 4 calendários com tempos que eram calendários experimentais, chamavam. Ou seja, que nunca foi usado. E tu me perguntas, qual é o calendário correto? Agora imagínate Deus mirando hacia nós, mirando hacia usted e hacia mim, e vai poner um calendário em nossas vidas. ¿Tu crees que Deus trabalha desta maneira?
Y Dios, cuando yo empecé a pensar lo que Dios quiere, ¿qué es que quieres que hable con la congregación? ¿A dónde nos quieres llevar, Dios? Yo empecé a hablar ya una práctica que me encanta, que es sobre los desiertos. Y vino Ignacio Suárez a 3 semanas y compartió sobre los desiertos. Yo dije, híjole, ¿qué me toca ahorita? Y yo empecé a orar, Dios, ¿qué es lo que quieres que hable? Y me acordó un poco del mensaje que estaba compartiendo Rafael Pando, que decía, Dios hizo todo a su tiempo. Y era buenas las cosas que hacía Dios. Y el domingo pasado estaba compartiendo la doctora y nos estaba diciendo que necesitamos tener una actitud correcta y no aceptar las cosas como son a veces. Pero el hecho de muchas veces no aceptar no quiere decir que vamos en contra de algo. No sé si me explico. Con mi portugués, con mi portuñol, como dicen ustedes. El hecho de no aceptar y de no querer una cosa que como se camina de esta manera, pero tienes que tener una actitud correcta. Y ahora quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es la actitud correcta? Cuando hablamos de actitud correcta, ¿qué quiere decir una actitud correcta? Tengo que hacer referencia. Perdón. Pero mis compadres, mis conterráneos, digamos así, los voy a llamar de conterráneos. Yo puedo hablar de ellos porque somos de la misma tierra. Si vas allá, te van a hablar de la prosperidad. Date esto, te venden todo, no se preocupe, no vendo nada. ¿Ok? No voy a vender agua, tierra santa, agua bendita, agua del río Jordán. Yo no sé cómo hay agua en el río Jordán. Porque en Brasil, lo que venden de agua del río Jordán, de que pensarmos que ya sabemos alguna cosa y que ya estamos listos. Pero la verdad es que tengo una noticia que darles y a lo mejor te va a chocar y te va a decir no entender las cosas, pero servimos a un Dios que es infinito. Y que desde que tengas una actitud correcta, Dios siempre te va a llevar más allá. Y Él siempre te va a llevar más pasos más adelante. Y yo pensé que por ser hijo de pastor, por hacer 2 institutos bíblicos, 3 en la verdad, ya estaba hecho y ya estaba listo. Y me acuerdo que en el primer ministerio que estaba, en la congregación que estaba, éramos encargados de la alabanza y las cosas se iban caminando muy bien. Y yo siempre tengo miedo cuando las cosas se van caminando bien, porque cuando van caminando bien es cuando Dios empieza a te enseñar las cosas. Y la manera que Dios enseña a veces no es muy rica a nuestros propios ojos. Y empezando en todo esto, la alabanza estaba padre, estaba muy chida ya, mira. Ya soy chilango. El español que aprendí es chilango, ¿ok? Perdóname, algunas palabras que son así, pero a los que me conocen, ya estoy esperando los chismes después. Pero estaba todo bien y de repente Dios llega con mi vida y dice, ¿sabes qué? No te quiero aquí. Y lleva a mí, lleva a mi esposa, y yo soy hijo de misioneros, mis papás son misioneros, y yo siempre decía, ¿sabes qué? Yo quiero ser abogado. No dio cierto porque la carrera de abogado descubrí que tiene que estudiar mucho y no me gusta mucho estudiar. Yo decía, voy a ser dentista. Tengo pavor a agujas, a todas las cosas que hacen los dentistas. Quiere me torturar, póngale el motorcito que... hasta me paso mal. Y dije, voy a ser piloto de avión. Con el peso que traigo, pues no me dejaron. Dijeron que el avión iba a volar así. Entonces, pues lo último que me toca voy a ser pastor.